Pastor, bienvenido. Dina, ¿cómo estás? Bien, aquí disfrutando este clima, pues un poco más rico. Probablemente porque estamos aquí con En el aire clima. acondicionado, sí. Sí, porque afuera hay calor. Sí, ya empieza a hacer calor otra vez. Sí. Pastor, ya llegamos al episodio número 13. Bienvenidos, hermanos. Episodio 13. Sí. De mala suerte. No, para nada. Pero el Señor, en Él echamos nuestras suertes. No, para nada, nada de mala suerte. Estamos Digo, en si hubiera caído, si lo grabamos mañana, que es viernes. Hoy es jueves, no sé cuándo va a salir este episodio, pero hoy es jueves. Sí. Pero es Viernes Santo, así que no sería de mala suerte. Va a ser un día santo. No, para nada. No, estamos ya en el episodio número 13 y ya en este sermón se culminó la miniserie dentro de la gran serie de Corintios y ya terminamos el capítulo 7. Si usted no ha visto el sermón, vaya y vea este épico final, que estuvo muy bien. La verdad, a mí me encantó el final, el cierre de Corintios. Sin embargo, ustedes no saben que antes de iniciar, Pastor, Dina dijo, por fin llegamos al final. A la sobremesa, a grabar la No, sobremesa. por fin llegamos al final. Y déjame decirte, iba a haber un sermón más, pero Pastor, lo hubiera hecho, pero bueno, no sé por qué se siente que le estamos corriendo, no. Nosotros disfrutamos sus sermones, Pastor. Estamos ya en la parte 9 de matrimonio, divorcio, no matrimonio. En la parte 9 y es la final de este capítulo. Y ya cuando entremos al capítulo 8 vamos a entrar a un nuevo tema, ¿verdad, Pastor? así es. Así es que, Pastor, ya tenemos preguntas que hicieron los hermanos. Usted estuvo hablando, bueno, ya háganos un pequeño resumen. No creo que sea tan pequeño, pero de los últimos versículos que predicó. Ah, sí. Bueno, Pablo pues llega a la conclusión pues, de su enseñanza con respecto al matrimonio, al divorcio y al nuevo matrimonio en el capítulo 7, en los versículos 36 hasta el 40, que son los versículos que pues expusimos el domingo pasado, y señalaba que hay una diferencia entre las traducciones. La Reina Valera traduce de una manera y otras versiones traducen de otra manera. Y en este caso, bueno, debo decir y debo admitir que la razón la tienen las otras versiones y no la Reina Valera, aunque, bueno, hay personas mucho más conocedoras, letradas, etcétera, que yo, por supuesto, que dicen que no deberíamos ser tan dogmáticos al respecto, la traducción es un poco complicada, etcétera, pero me parece que tiene mucho más sentido lo que la NBI, por ejemplo, dice. La Reina Valera nos da a entender de que Pablo cambia y se dirige a los padres que, bueno, tenían hijas casaderas, vamos a decirlo así, y entonces les da instrucciones a esos padres con respecto a si deben o no deben dar a sus hijas en casamiento. Pero la NBI y otras versiones, o la ESV, por ejemplo, en inglés, dicen otra cosa, y ahí el apóstol Pablo estaría hablando a solteros comprometidos, ya que están pensando, bueno, pues ya estoy comprometido, pero ¿debo casarme o no debo casarme? O solteros que están pensando en posponer quizá la decisión. Y Pablo pues les enseña a estos solteros, les aconseja. Y a unos les dice, a aquellos que estaban luchando con la tentación sexual, les dice lo más sabio pues no es alargar esto, no posponer el compromiso, cásate, no vas a hacer mal si te casas. Pero a otros de los cuales Pablo dice, bueno, que están bien establecidos, bien firmes, no tienen dominio sobre sus deseos. Y Pablo les dice, bueno, y si estás pensando en no casarte quizá, o en alargar, o posponer, mejor dicho, el compromiso, bien haces, dice el apóstol Pablo. Entonces,
Primero que nada, pues Pablo habla a estos comprometidos, ¿verdad? Estos solteros, particularmente habla a los varones que están comprometidos. Y luego Pablo aborda a las viudas. Ya de pasadita había mencionado al principio del capítulo a las viudas, pero una vez más se dirige a ellas y les enseña con respecto al nuevo matrimonio. En pocas palabras, el apóstol Pablo les dice a estas viudas que están en libertad de volver a casarse, siempre y cuando sea en el Señor. Pero una vez más Pablo vuelve a insistir, si se quedan solas, se quedan solteras, bueno, van a ser muy dichosas, dice, muy bienaventuradas sirviendo al Señor. Pues básicamente es lo que Pablo dice al final de su exposición del tema. Gracias, pastor. Y en la NBI al final dice, ella será más feliz si no se casa. Será más feliz si no se casan. Bueno. Pero me llamó mucho la atención que usted hizo mucho el énfasis que si no se casa para servir al Señor y dedicarse por completo, porque si alguien lee esto fuera de contexto, exacto, lo puede malinterpretar. Puede, no sé, a ver a Pablo como un antimatrimonio, como que tiene un concepto muy bajo del matrimonio, que el matrimonio te va a hacer infeliz, etc. Habrá que considerarlo, como tú dices, en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y una de las cosas que usted hizo énfasis, pastor, en este sermón fue el papel de los padres con sus hijos, con sus hijas, en darlas o no en darlas en matrimonio, en permitir o no permitir que ellas tengan una relación con un no creyente, hablando de... Claro, o sea, bueno, primero hablé a los solteros, ¿sí? A los jóvenes, a las señoritas, les hablé a ellos y luego, sí, ciertamente me dirigí a los padres a propósito de la lectura de Deuteronomio 7. Si la lectura si la versión Reina Valera 60 estuviera en lo correcto en cuanto a la traducción que hace, entonces, Pablo también hablaría a los padres de estas doncellas y les diría, ¿saben qué? No las den en matrimonio a alguien que no es cristiano. Bueno, obviamente yo mencioné a los padres porque pues juegan un papel muy importante. Y tristemente muchas veces los padres cristianos pues terminan capitulando a los deseos de sus hijos o hijas. Terminan pues cediendo, terminan bajando la barra o bajando los estándares con tal de no perder al hijo, no perder la relación con el hijo o la hija. Pues terminan, como decimos coloquialmente, sacándole con su gusto, ¿no? Y permitiendo entonces una relación con un no creyente. Y yo recuerdo que mencioné que los padres que pues permiten tal relación son corresponsables, ¿sí? Y delante de Dios ellos han de dar cuentas al haber permitido que sus hijos tuvieran ese tipo de relaciones. Del contexto donde yo vengo, honestamente, esto no se ve como un problema. Cuando yo llegué a la Iglesia de Jesús, en el poco tiempo que llevo aquí, me doy cuenta que sí hacen mucho énfasis en este aspecto de tener cuidado de no tener una relación de un creyente con un no creyente, y que se cuida un poco más este asunto. Y lo menciono porque en el contexto de aquí, de iglesias de México, no sé realmente cuántas iglesias hacen énfasis en esto o cuidan esto desde las relaciones con sus hijas. Sí, no siempre fue así en la historia de esta iglesia. Algunos pues realmente nos consideran o nos tildan de exagerados, como que la reacción, ¿sí? Fue igual de extrema, ¿no? En el pasado, como tú dices, aquí en la iglesia, realmente el asunto de los noviazgos y matrimonios mixtos o yugo desigual, pues no era un asunto. Aún hasta el día de hoy estamos cosechando el fruto de lo que se hizo en ese entonces. Es decir, notamos que por mucho tiempo la iglesia pues estuvo, digamos, había más mujeres solas que venían a la iglesia. ¿Por qué? Porque las casaron con maridos no creyentes.
y obviamente eso se reflejó también en los hijos. En fin, todavía estamos recogiendo los pedazos, por así decirlo, ¿no? de ese error y de ese pecado realmente por parte de ancianos y pastores que permitieron tales relaciones. Por otro lado, pues hay quienes dicen que nuestro afán de corregir tal cosa hemos ido al otro lado y rayamos en lo exagerado, ¿no? De hecho, sinceramente he escuchado comentarios con respecto a la postura de nuestra iglesia, que pues es muy exagerada. Nos ponemos bastante, digamos, estrictos con respecto a no permitir relación de noviazgo entre creyentes y no creyentes. El comentario es, bueno, es noviazgo, no es el matrimonio, pero yo digo, pues ¿para qué son novios? O sea, ¿cuál es el punto de ser novios? No me malentiendan, yo creo que es sano que los chicos puedan tener relaciones, ¿verdad? Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado. O sea, no es que las chicas aquí no hablen para nada a los no cristianos o no puedan relacionarse con ellos, pero el punto es que tendrán que ser muy cuidadosas y cuidadosos, según sea el caso, de guardar su corazón. No hay nada de malo con que la chica cristiana de pronto quiera ir a tomar un helado con un chico no cristiano para hablarle del evangelio, siempre y cuando ella esté muy consciente de dos cosas. Una, de que el chico no le atrae realmente, ¿sí? Dos, bueno, de que habría necesidad de que pudiera ella presentarle a un varón para que él se encargara de pues hablarle del Señor, porque si ellos empiezan a entablar esta relación y a profundizar en esa relación, bueno, lo más probable es que alguno de los dos termine por ahí pues con algún sentimiento romántico, ¿no? Entonces, dicen aquí que somos muy exagerados cuando insistimos en que aún la relación de noviazgo con un no creyente es pecaminosa. Yo no lo creo honestamente. Yo creo que, bueno, para empezar, digo, ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Pues nada, ¿no? Porque no había noviazgo como lo entendemos en ese entonces. Pero la Biblia habla muchísimo acerca del matrimonio y si entendemos el noviazgo como un paso que pues no necesariamente va a llegar al matrimonio, digámoslo así, pero que cuando menos debe haber la intención de que llegue al matrimonio, pues entonces les digo, ¿cuál es el punto de tener un noviazgo con un no creyente? ¿Sí? O sea, una vez que ya has bajado ahora sí que has bajado los estándares, una vez que has cedido, pues digo, ¿qué impide que no lo hagas? Si lo haces en el noviazgo, ¿qué impide que no lo hagas en el matrimonio? ¿O qué va a hacer? O sea, tienen la relación y ¿hasta cuándo va a esperar para que se convierta? Vamos a decir que la persona diga, no, bueno, es que es noviazgo, no hay problema allí. El matrimonio es otra cosa, no me voy a casar con un no creyente. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a esperar hasta que se convierta? Porque estás consciente de que no debes casarte con un no cristiano. 2 años, 3 años, 4 años, ¿cuándo va a ser el momento que le digas, si de aquí no te convertiste, yo te lo dije, tenías 3 años para convertirte? No, ya lo dijimos el domingo, no hay tal cosa como noviazgo misionero, ¿no? No hay tal cosa como lo que dicen también coloquialmente ahí, el evangeligar, ¿no? Voy a evangeligar, ¿no? O sea, no existe, en la Biblia no hay tal cosa. Entonces, tienen que pensarlo. O sea, si dices, es que es el noviazgo es una cosa, matrimonio es otra. O sea, ¿cuánto tiempo vas a esperar? O, bueno, él sabiendo que pues tiene que dar ese paso, a lo mejor dice, no, hombre, sí, lo que quieras, me hago cristiano, o sea, canto en el coro, ¿qué quieres que yo haga, no? Entonces, yo creo que no es correcto. Yo creo que también es pecado el tener una relación de noviazgo con un no cristiano. Y como usted mencionaba, no es sabio. O sea, hay relaciones No, que claro, no son sabias. Absolutamente. Y O sea, muchas veces toleramos. Claro, que de sabio tiene estar saliendo con un chico que encuentras atractivo, una chica que encuentras atractiva. Sabes que no debes, ¿sí? Se va a pasar lo de Eva, viendo que el fruto era agradable, ¿no? A la vista y deseable para comer, pues bajas el fruto y te lo comes, ¿no? O sea,
eh, no es lo más sabio. Si te das cuenta de que este no creyente te mueve el tapete, como se dice, ponle frenos, ¿verdad? Ponle frenos, y no busques una relación, no seas intencional en cultivar la relación más allá de una amistad como tienes con todos, ¿no? Y pastor, ¿cómo ayudar a alguien que insiste en tener una relación con un no creyente? ¿Cómo ayudarlo? Ajá, Si es cristiano, si es cristiano. claro, consejo, y si no, disciplina eclesiástica. Suena muy duro, ¿verdad? Y digo, no es la disciplina en el sentido ya de suspensión a la primera, ¿no? Pero es un buen consejo, o sea, vaya, un consejo bíblico sabio, amoroso, pero firme, yendo a las escrituras, ¿sí? Para llevarlo al rincón, ¿sí? En el que va a tener dos alternativas. Una, decir, no, bueno, creo o no creo lo que la Biblia dice, ¿ok? La verdad yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Biblia no enseña tal cosa, o sí creo. Ahora, si dice no creo lo que la Biblia dice en ese sentido, bueno, hay problemas allí. Pero donde hay más problemas es cuando dice, no, bueno, sí estoy de acuerdo, ya lo entendí y no le veo por dónde podamos nosotros darle la vuelta a este asunto. Yo creo que la Biblia lo prohíbe. Pero, aunque lo sé, aunque lo entiendo, aunque lo creo, no quiero. no quiero. ¿Sí? Sí. Y eso es cuando, pues, obviamente viene ya una sanción disciplinaria. Bueno, la disciplina es un proceso, ¿verdad? Y empieza con amonestación y reprensión. O sea, ¿sí me explico? O de hecho, la disciplina, en el sentido más amplio, empieza con escuchar la palabra, ¿no? Estamos siendo disciplinados al escuchar la palabra y ya oíste lo que la Biblia dice y dices, bueno, no quiero. Bueno, viene el consejo privado y aún así no quiero. Pues entonces tiene que llegar el momento en que tenga que venir ya una sanción disciplinaria más fuerte, vamos a decirlo así. Parece duro, parece extremo, pero es, vaya, una vez más piénsalo. Creo que la Biblia dice tal cosa, lo entiendo, pero no quiero. Pues eso es obviamente desobediencia. Sí, Y entonces es rebeldía. y es rebeldía, claro, es rebeldía, Sí. por supuesto. Y es que la cultura nos hace verlo de una manera romántica y no como rebelde y obviamente los malos ejemplos atrás que ha venido de generación, como usted mencionaba, de matrimonios mixtos, es como que si fueran la licencia. Para que pues si a él le resultó, a ella le resultó, pues también a mí quizás se va a convertir algún día. Y es por razones más pragmáticas que bíblicas, ¿no? Como dice, si le resultó a ella, pues a mí también me va a resultar, ¿no? Y algo más que debo decir, quizás el asunto más profundo, es confrontar a este chico, a esta chica o a esta persona con el asunto de fondo, de más de fondo. Vaya, ¿crees o no crees que Jesús, ¿sí?, es quien debe y puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón? Dos, la idolatría del corazón. ¿Qué estás buscando en ese chico o en esa chica, verdad? Que estás dispuesto a transgredir lo que Dios ha dicho con tal de tenerlo, ¿sí? Estás haciendo un ídolo de esa persona. Inclusive en una relación, digamos, entre cristianos, también podemos caer en idolatría cuando pensamos que esa persona nos va a dar lo que solo Jesús nos debe dar. Entonces, el domingo decía, una vez que tú, como cristiana, vamos a usar a una chica, aunque luego me pueden acusar de misógino, pero, o bueno, de cristiano, ¿verdad? Una vez que tú ya entablas una relación con ese no creyente, ya de facto le estás diciendo que el cristianismo es importante, pero no tanto. Que sí, el cristianismo importa para ti, pero no tanto. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a hacer a un lado lo que Jesús dice con tal de buscar esa relación. O sea, de facto ya estás dando un mensaje a ese no cristiano, que estás dispuesto a dejar a tus convicciones a un lado con tal de tener a esa persona. Entonces, Cristo es importante, pero no tanto. No tanto. ¿Sí? El cristianismo es importante, mi fe cristiana es importante, pero no tanto, ¿no?
Y pastor, hablando de matrimonios mixtos, un matrimonio que ha pasado mucho tiempo, o sea, casados, mucho tiempo, y uno de los dos sí es creyente y sigue teniendo privilegios en la iglesia. ¿Cómo se ve esta situación ante el consistorio, a los mismos hijos de esta pareja, la iglesia? ¿Qué medidas debería la iglesia, o sea, eso lleva a la pregunta, ¿qué medidas debería de tomar la iglesia? Y hablando de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ¿hay algún punto en la Constitución que diga cómo los pastores deben de abordar esta situación en sus iglesias? Bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Hablando de la primera parte de la pregunta con respecto a personas que están casadas con un no cristiano, una no cristiana, ya han estado casados mucho tiempo y dice tienen privilegios en la iglesia, o sea, me imagino que se refieren a que tienen algún liderazgo o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, si bien esto es pecado, o sea, el casarse con un no cristiano, pues tampoco es el pecado imperdonable, o sea, si la persona ha entendido que hizo mal y hay arrepentimiento y demás, recuerden, no puede el creyente decirle al no cristiano, la verdad cometí un error al casarme contigo, vamos a divorciarnos. No, Pablo dice que es el no creyente el que finalmente en ese sentido tendrá la última palabra. El no creyente dice, ¿sabes qué? No, mira, no puedo, ya me di cuenta que no podemos estar casados porque tú y tu Jesús, y a mí no me gusta eso, y ahí nos vemos. ¿Qué dice Pablo? Si el no creyente consiente en vivir con la persona, ¿sí? No lo abandone. Me doy cuenta, quiero enfatizar algo que es importantísimo. Ese pasaje no está dando permiso para iniciar una relación con un no creyente. Pablo está hablando de personas que los dos eran incrédulos, pero uno se convierte. Naturalmente la persona pensaría, bueno, ahora que ya me convertí, debo dejar a mi cónyuge no cristiano. No, Pablo dice, si consiente vivir contigo, no lo abandones. Entonces, supongamos que una hermana en la iglesia cometió ese pecado, se casó y demás, pero se ha arrepentido. Bueno, pues no cometió pecado imperdonable, de manera que no pueda pues ya más estar nunca más en liderazgo en la iglesia o algo así, ¿no? Por otro lado, hay personas que eran incrédulos los dos y uno de ellos se convirtió y está casado desde hace tiempo con el incrédulo. Bueno, no hay ningún impedimento para ejercer liderazgo, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda parte de si la Iglesia Nacional Presbiteriana ha hecho, hace o debe hacer algo, bueno, entiendo yo, no soy un experto en el libro de orden de gobierno, ¿verdad? Y de orden aquí de la iglesia, ni tampoco soy experto en el libro de disciplina, pero creo que ha cambiado cómo la Constitución abordaba este asunto. Tengo entendido que hace tiempo, se decía que para que hubiera un matrimonio en la iglesia, al menos uno debía ser miembro de la iglesia. Y con base en esto, pues muchos casaron a incrédulos con el cristiano. Si mal no recuerdo, y debo tal vez asegurarme que estoy diciendo aquí lo que es, hubo un cambio y entonces creo que se dice ahora que los dos deben ser creyentes y por lo menos uno debe ser miembro, ¿no? Me parece que eso es lo que aparece ahora. Bueno, entonces, tiempos pasados solamente se pedía que uno de los dos fuera miembro. También la práctica era usos y costumbres, ¿verdad? Que cuando una persona mostraba interés en una señorita de la iglesia, le hacían tomar las clases de membresía, ¿no? Para que vaya, entonces, como se hace en la iglesia católico romana, ¿no? Si no es católico, tiene que pasar por el catecismo, las clases, para que ya entonces le permitan casarse, ¿no? En la iglesia católico romana. Pues se hacía lo mismo en muchas iglesias presbiterianas, o sea, decían al aquel que estaba interesado, métete a la clase, ¿verdad? Inscríbete a la clase para membresía y entonces ya después viene tu matrimonio. Y lo hacían, ¿no? Tomaban las clases y se casaban, pero a todas luces
nada más era un mero trámite para ellos, ¿no? Yo debo insistir en lo siguiente. El libro de gobierno y disciplina de la Iglesia, pues mientras que es una herramienta valiosa, no es la Escritura. No es infalible, ¿sí? Ciertamente hay muchos principios y leyes y políticas y demás que reflejan la enseñanza de la Escritura, porque se busca basar nuestra política eclesiástica, vamos a decirlo así, o nuestro derecho eclesiástico en la Escritura. Como nosotros afirmamos, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, es la suprema autoridad por encima de todas las cosas. Así que la Constitución para mí no es mi autoridad última, es la Escritura. En tanto que la Constitución refleje lo que la Biblia dice, bueno, yo como ministro de culto en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, yo he jurado, ¿verdad?, someterme a los principios y demás, pero obviamente siempre y cuando estos no contravengan lo que la Biblia dice. Y yo como pastor he insistido aquí en la Iglesia que los dos deben ser creyentes y debe haber una buena razón para validar, ¿sí?, la fe de ambos. Los dos deben ser creyentes, por lo menos uno miembro, pero los dos deben ser creyentes. Lo ideal, por supuesto, es que los dos sean miembros en plena comunión de la Iglesia. A veces se casan personas de esta iglesia con personas de otra iglesia, ¿no? Entonces, bueno, debe haber un testimonio de la iglesia de origen, del tal contrayente, de que efectivamente es cristiano. Yo estoy dispuesto a casar dos no cristianos, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que el matrimonio es por orden de creación, ¿no? Y si hubiera una pareja de no cristianos que me dijeran, bueno, estaría dispuesto tal vez a tal cosa. Pero no digo no como Las Vegas, ¿verdad? De que vengan en el crucero y nos casan. No. Tendría que haber realmente mucha instrucción y demás. O tal vez lo que quiero decir es que estaría dispuesto a dar gracias a Dios por su enlace y demás y todo. Pero lo que no estaría jamás dispuesto a hacer es casar un matrimonio mixto. ¿Sí? Lo hice en el pasado y estoy arrepentidísimo. Cedí a la presión, ¿sí? Cedí a la presión. Y son de esas cosas que uno carga en su conciencia, ¿no? Ministerial. Pero, bueno, puedo mencionar ejemplos, pero la persona, le dije una y otra vez, no te cases. En la consejería prematrimonial, el otro insistía de que era cristiano, pero a todas luces no era, y no te cases, y terminó haciendo lo que quiso hacer, ¿no? Y pues sí, yo no debía haber hecho esa boda realmente, ¿no? Pero desde un tiempo para acá, delante del Señor, mi decisión ha sido no. Y si este consistorio al que estoy sujeto me dijera, es que tienes que hacer esta boda, no creo que lo van a hacer los hermanos, por supuesto, porque vaya, estamos convencidos aquí. Los ancianos no creo que me dirían tal cosa, pero en el supuesto caso de que lo dijeran, yo diría, ¿saben qué? Nos vemos. Nos vemos, no puedo seguir de pastor en esta iglesia, o yo no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, si me despiden por eso, pues que me despidan, ¿no? Ni modo, ¿qué más? Esperemos que no pase. No creo, porque no creo en el caso de los ancianos de aquí de la iglesia. Tienen la misma convicción. Sí. Ajá. Bueno, al menos así lo creo, ¿verdad? Sí. Todos estamos convencidos de esto. Sí. Y pastor, hablando de aquellos, ya hablando de los solteros que quieren casarse, que buscan casarse, Ajá. ¿Cómo puede un soltero saber que está teniendo un buen deseo por buscar el matrimonio y no solo porque se siente solo o porque tiene lucha sexual? Claro. ¿Cómo puede saber que genuinamente pues está buscando el matrimonio? Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Quien la haya hecho, la verdad, pues ha hecho una muy buena pregunta. Bien, yo debo empezar por decir lo siguiente. Si tiene un deseo de compañía, de tener una compañera para toda la vida, no hace mal, no es pecado, ¿sí? Es un buen deseo.
Si quiere casarse porque no quiere ofender al Señor, pues viviendo en pecado sexual o cometiendo pecado sexual, pues también bien hace, porque Pablo dice, mejor es casarse que andarse consumiendo de intensidad por el deseo sexual. Es importante que podamos nosotros decir, no, mira, esas son buenas motivaciones para casarte. Sin embargo, no debe ser la motivación más grande, porque si solamente te casas para satisfacer el deseo sexual, pues con el tiempo, digámoslo así, que pues, ya lo satisfice, ¿no? O si solamente querías compañía, bueno, lo mismo. Realmente la motivación principal, la motivación más fundamental, la más grande, la suprema debe ser, me quiero casar con alguien que me va a ayudar, con alguien con quien juntos vamos a construir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? Bueno, si se quiere casar por tener una compañera, maravilloso. Quiere casarse para satisfacer su deseo sexual lícitamente, maravilloso también. Pero debe realmente hacer el trabajo duro de escudriñar su corazón, ¿sí? De qué es lo que le motiva más que todo. Vaya, realmente tiene un deseo de que su matrimonio sea un instrumento de Dios para santificación de ambos, sea un instrumento de Dios para mostrar la relación de Cristo con su iglesia, sea un instrumento de Dios para avanzar su reino. Realmente se quiere casar porque eso le va a permitir pues construir el reino de Dios de mejor manera. Entonces yo creo que tendría que analizar, decir al Señor, examíname, Señor, muéstrame, ¿no? Muéstrame qué es lo que me está empujando, por qué busco el matrimonio, ¿sí? Y buscar también buen consejo sabio, una persona que pueda guiarle, pues para ayudarle a ver lo que no puede ver, ¿no? Las idolatrías del corazón, etc. Entonces, eso es lo que yo diría a esa persona, ¿sí? Una vez más, que desees casarte porque quieres una compañera, pues no tiene nada de malo, nada más que no hagamos de ese deseo el deseo, pero la razón central. Quieres casarte porque no quieres pecar sexualmente, también, pero no hagas de eso la única motivación por la que te quieres casar, ¿sí? Sino porque tú quieres, de verdad, con tu matrimonio y a través de tu matrimonio, avanzar el reino de Jesús en la tierra. Gracias, pastor. Y ya para terminar, es la última pregunta. No puede ser, es la última sobremesa de esta serie, ¿no? De esta serie. No, pero todavía no terminamos, la última pregunta, todavía no. ¿Cómo un hombre puede dominar sus impulsos sexuales antes de casarse? ¿Cómo puede un hombre dominar sus impulsos sexuales antes de casarse? Bueno, yo creo que hay varias maneras de abordar la pregunta, bien buena pregunta, no sé quién haya hecho esta pregunta, es una buena pregunta. Bueno, decía por ahí que un fuego se combate con un fuego más grande. No soy bombero, ni tengo cuerpo de bombero, ¿verdad? Bueno, el punto es que no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero entiendo que a veces cuando se combate un fuego que está avanzando, se inician otros fuegos controlados que van a consumir este fuego menor, ¿no? O este fuego que está avanzando, encienden los bomberos, hacen un incendio controlado para que ya no siga avanzando ese fuego, ¿no? Bueno, ¿qué necesita la persona? Pues cultivar una relación con Cristo, que la pasión por Cristo, el deseo por el Señor Jesús, por su palabra y demás, sea mucho más grande, mucho mayor que su deseo sexual. De nueva cuenta, hay que dejar bien en claro que estos impulsos sexuales Dios nos los dio, no son inherentemente malos, ¿sí? Obviamente hemos sido afectados por el pecado en todo nuestro ser y eso incluye nuestros deseos sexuales. La verdad es que el impulso puede ser muy fuerte, muy, muy fuerte, y entonces lo que se necesita
es precisamente cultivar una pasión más grande, mucho, mucho más grande que la pasión por el deseo sexual, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, pues hablemos de cosas prácticas. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, bueno, tiene que tener mucho cuidado de no estar alimentando, alimentando ese deseo. Cuidado con lo que ve, cuidado con lo que lee, cuidado con lo que escucha. ¿Sí? Si hay esa lucha, en verdad, bueno, quizá el mejor lugar para ir pues a descansar es a una playa concurrida donde va a haber mujeres vestidas de manera pues muy deseable y provocativa, ¿no? Quizá no sea lo más sabio que para aprender rutinas de ejercicio y cuidarse se suscriba a Men's Health, ¿no? Esa revista para el hombre que sí trae ese tipo de cosas para que el hombre sea saludable y para que tenga un buen cuerpo y demás, pero que está lleno de artículos que tienen que ver con cuestiones sexuales y tienen obviamente fotografías allí. Quizá lo mejor no es ir a un gimnasio mixto, ¿sí? Donde van a ir mujeres, pues, como van, ¿verdad? Ahí vestidas para el gimnasio. Quizá no sea lo mejor el Instagram, quizá no sea lo mejor el Netflix, por así decirlo, ¿no? Tiene que ser sabio con respecto a no proveer para la carne, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que hay que hacer morir los deseos pecaminosos, ¿sí? En Romanos 13 él dice que tengamos cuidado de no proveer para la carne. Quiero leerlo aquí, Romanos 13. Y de nueva cuenta, es como que no echarle más combustible al fuego, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 13, dice así: sino vístanse del Señor Jesucristo, bueno, desde el 13:13, ¿no? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. O sea, córtale el suministro, ¿no? de alimento, de agua, de municiones al enemigo, ¿no? O sea, de armamento. Tienes que cortar ese suministro que hace que pues el deseo se avive y crezca. Siguiendo la metáfora del fuego, pues no le eches más leña al fuego, ¿verdad? Entonces eso es muy, digamos, en cuestiones de consejos prácticos, ¿no? Uno, cultivar, tener una vida devocional cada vez más intensa, más profunda. Dos, ser muy sabio con respecto a, tengo esta inclinación, tengo esta debilidad, tengo este deseo intenso, pues sé práctico, sé sabio. Evita estas cosas, evita aquellas cosas que van a alimentar el deseo. ¿Y qué más decía la pregunta? Eso, ¿Sí? eso, cómo un hombre puede dominar sus impulsos sexuales antes de casarse. Sí, claro. Y bueno, Pablo ya ha hablado aquí mismo en 1 Corintios 7:37. Claro que en la NBI se entiende mejor y captura mejor el sentido original, pienso. ¿Cómo dice la NBI? Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. O sea, ha resuelto casarse con su prometida, o sea, la quiere mantener como su prometida, pero quiere posponer el matrimonio y está consciente de que sus deseos, sus impulsos están bajo control, está bien establecido, está firme. Entonces, Pablo dice, si ese es el caso, adelante. Pero si, como dice al principio, en el versículo anterior, de aquellos que ya andan pecando, como dice el versículo 36. En la NBI. En la NBI, claro. Dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Sí, hay mucho que decir, pero bueno, solamente quiero decir que si la persona no está tratando como debe de ser a la doncella, a la virgen, a la muchacha, a la señorita, si está faltando
vaya, le está faltando al respeto y demás, mejor cásate. Otros dirían que tiene que ver con, ella ya está lista para casarse y tú quieres posponerlo, entonces estás pecando contra ella al no casarte, ¿no? Pero yo creo que ahí Pablo habla en ese sentido sexual, ¿no? De si tú ya estás haciendo cosas que no debes hacer, cásate, dice el apóstol Pablo. Entonces pues yo le diría a esta persona, bueno, si no tienes ese control, ¿sí? Estábamos hablando, ¿no? De las personas cómo controlar sus deseos y demás, ¿no? No tienes ese control, busca el matrimonio, ¿verdad? Si no es posible, como dijimos, cultiva tu relación con Cristo, aviva ese fuego, que un fuego mayor es la solución para combatir a un fuego menor. Y las cuestiones prácticas, no alimentes ese fuego, ¿verdad? El fuego de la pasión desordenada. ¿Okay? Gracias, pastor. Ya llegamos al final de esta sobremesa y de este capítulo, esta subserie dentro de la gran serie de Corintios. ¿Cómo cerraría usted, pastor, este capítulo? Sé que hay mucho y tiene mucho que decir, sí, pero en resumen... Para casados y solteros, no hagan del matrimonio lo último, lo supremo, lo máximo. Casados y solteros, debemos preocuparnos más por el matrimonio con nuestro Señor Jesús, nosotros como su novia y Él como nuestro esposo, ¿verdad? También diría yo que debemos nosotros, y lo mencionabas tú en la sobremesa pasada, tener en alto ambos, tener el matrimonio y la soltería en alto, ¿sí? Pero por supuesto la decisión para casarnos o para quedarnos solteros siempre debe estar en función no de nuestro reino, sino del reino del Señor, ¿no? Eso diría. Gracias, pastor. Gracias, hasta Dina. aquí hemos llegado en esta subserie. Continuamos con la serie de Corintios y ya vamos a empezar el capítulo 8. Los animamos a que puedan ver las sobremesas anteriores si no las han podido ver. Y los sermones también, porque estuvieron muy buenos. Así es que gracias, hermanos. Gracias, pastor. Sí, bueno, con esto pues cerramos esta, digamos, mini temporada. ¿Sí? Vamos a tener un descanso y vamos a retomar la sobremesa después del primer sermón de 1 Corintios 8. Así es. Gracias, pastor. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.